Hola, buenos días anticipados, por estos milagros de la técnica yo puedo anticiparme una vez a las cosas y decirle buenos días, agradezco la presencia de todos ustedes y al mismo tiempo agradezco la aceptación de esta convocatoria a una jornada que con Alejandra Casale y con Hugo Murphy venimos pensando desde hace tiempo. Después ha habido una serie de postergaciones que ya Hugo Murphy les va a contar y que tienen que ver con mis operaciones en este corto tiempo. Pero no quiero decir más, mañana Hugo, como les dije, a la presentación. Como ustedes saben, se nos ocurrió hace un tiempo hacer una jornada sobre el pensamiento. Pero no el pensamiento en general, aunque algo voy a decir al respecto, sino sobre el pensamiento político y el pensamiento clínico. Dos pensamientos en principio opuestos y que rara vez se le antoja a la gente compararlos, ¿no? Sin embargo, le voy a presentar un caso, no un caso clínico, pero no mío ni de nadie. Se lo dejo así un poco con intriga, de pensamiento clínico. Bien, esta ocurrencia de ver, analizar y reflexionar estos dos pensamientos tiene distintos objetivos. Uno de ellos es pensar el pensamiento, que me parece algo necesario porque el pensamiento tiene una alta valoración en la sociedad, pero no es tan cierto que la gente verdaderamente piense. Y no de ahora, sino desde hace concretamente algunos cientos o miles de años. Y además poder pensar dentro de ese pensar el pensamiento político, un pensamiento muy importante, muy extendido, porque no hay actividad más importante de una sociedad que la política, a pesar del enorme desprestigio, como ustedes saben, que la política tiene. Por otra parte, el pensamiento clínico es un pensamiento que está en general encerrado de las paredes de la academia o de las paredes de la clínica, no se divulga demasiado. Y en este sentido, en el pensamiento clínico, hay un hecho histórico, más que fundamental, que se llama psicoanálisis, que le dio al pensamiento clínico, queda chica la palabra renovación, le dio, creo, algo más y también de eso vamos a hablar. Les decía que el pensamiento es algo que se ocuparon, voy a citar especialmente los griegos, no todos los griegos, porque no todos los griegos son griegos en el sentido de los griegos que yo voy a hablar esta noche, o esta mañana, perdón. Hay tres siglos que para un pensador que yo, mis alumnos y mis amigos conocen, que yo menciono mucho, que se llama Cornelius Castoriadis, un griego nacido en Estambul, que dice que esos 300 años son 300 años luminosos de la historia del planeta, que ya no hubo más tanta lucidez en la raza humana como esos 300 años, comparable con algunas de las revoluciones europeas de los siglos XI, XII, XIII y especialmente con la Revolución Francesa. Todos momentos de lucidez del planeta que después quedan ocultos, reprimidos o como queramos llamarlo. Dentro de ese grupo de filósofos con nombres raros para nosotros como Anaximandro, Heráclito, etcétera, 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 no voy a poner a nombrar toda esa caterva de muchachitos de la filosofía, hay uno que se llama Heráclito, que tenía fama de ser muy oscuro y por lo tanto le decían Heráclito el Oscuro, ¿no? Ese Heráclito, se lo quiero contar de entrada, tiene una suerte de anécdota, yo sé que es cierto eso, por empezar un tipo que escribía con fragmentos, ¿no? Y de eso es lo que ha quedado. Heráclito decía que Homero, era muy crítico de Homero, que Homero no sabía nada, ¿no? Y apunta directamente a lo que él dice que Homero no sabía nada. Y para esto cuenta un cuento, ¿no?
cuenta un cuento, Heráclito, que se contaba en la Grecia, en Atenas de esa época, donde unos chicos se encuentran con Homero, hombre sabio, y le dicen, si es tan sabio, resolve esta adivinanza. Y la adivinanza rara era esta: los que teníamos no los seguimos teniendo, los que no teníamos los seguimos teniendo. Bueno, se las dijo, los chicos, Homero no pudo resolver esta adivinanza, que es prácticamente imposible de resolver. En una clase inaugural de hace años yo conté esto y dije, el que me resuelve esta adivinanza tiene aprobada la materia. Y si miente, todos los dioses griegos lo van a castigar. Entonces dice cualquiera, a la gente se le ocurre, asocia, ¿no? La respuesta es sencillísima: los piojos, ¿no? Si vos lo pensás, entonces, los que teníamos los seguimos teniendo, los que no tenían los seguimos teniendo, los piojos. Homero no lo pudo resolver. Entonces, ¿cuál es la conclusión de Heráclito? Saber mucho no ayuda, no educa al pensamiento. Me gustó. Yo decía, de esto se trata, de educar. Todos hablamos de la importancia de la educación, etcétera, etcétera. Muchas veces se habla gratuitamente. Pero de lo que se trata es de educar, no cualquier cosa. No tanto a las personas, que en el fondo son ineducables. Educar al pensamiento. Y en esto Heráclito tenía razón, porque él decía, todo el mundo cree que tiene lo que se llama un pensamiento propio. Y Heráclito consideraba que eso era para reírse. ¿Qué pensamiento propio? Los griegos son gente, dice él, que estaba proclive a pensar todo tipo de trivialidades, ¿no? Hace 2500 años de esto y no ha cambiado demasiado, o quizás ha empeorado, ¿no? La gente, ¿qué piensa? ¿Qué pensamos? Es muy difícil pensar. Este es el objetivo de esta jornada, resaltar esta cuestión. Por un lado tenemos el pensamiento político. El pensamiento político nace justamente en esta época, en estos 300 años luminosos. Pasó a ser el pensamiento político pasó a ser, de ser una provincia de la filosofía, a ser un pensamiento con derecho propio. Estos griegos son los que inventaron la democracia, la política y la filosofía. En esa invención, estas tres dimensiones estaban muy cerca, hoy están muy separadas. La invención de la democracia que tienen que ver los griegos, de esos griegos, es verdad, todo el mundo sabe que en Atenas, fue en distintos lugares, pero Atenas, el principal, había esclavos, no todos votaban, ni los esclavos, ni las mujeres, ni los extranjeros. Pero esa característica negativa la tenían todas las ciudades. Únicamente a Atenas se le ocurrió inventar una cosa nueva. Y la creación de la democracia de esos griegos, eso es nuevo. Es una creación, diría Castoriadis, ex nihilo. Esa expresión latina quiere decir lo creado a partir de la nada, no hay antecedentes. Está creado ahí, hubo experiencias anteriores, pero eso que salió nuevo se llama ex nihilo y le dan el nombre de la democracia. Esa creación de la democracia se hace por vía de la política. La política tiene un verbo, me sale, digamos, pero tiene una facultad que es inigualable, que es instituir. De ahí salen las instituyentes y las instituciones. Los griegos instituyen una cosa nueva y van a decir, la política no viene de nada extraño a la sociedad, ni de una fuerza divina, ni nada por el estilo. La política es un movimiento de la propia sociedad, en tanto sociedad y en tanto instituyente, y le damos el nombre de democracia. Eso al mismo tiempo es una filosofía. Y consiste en dos principios fundamentales, entre otros. Primero, nos damos la facultad de hacer nuestras leyes. Y segundo, muchas veces olvidado, toda ley se puede discutir ilimitadamente, ¿no? Lo que digo, para avanzar rápido,
porque no tenemos tanto tiempo, es que en este momento del planeta y de anteriores prácticamente no existen democracias. Existen instituciones ya instituidas, la democracia es una de ellas, y las instituciones, como decía Fernando Ulloa, son conservadoras por definición. Entonces, quedan en lo mismo con algunas variantes, aún la de la variante monárquica, que es un disparate, una monarquía que sea democrática, es un contrasentido, pero bueno. Y no hay en realidad democracia, ya está, todos los pensamientos políticos en la actualidad están congelados desde hace cientos de años, ¿no? Que son siempre los mismos pensamientos y que resulta difícil poder pensarlos, ¿no? Como ustedes saben o no saben, eso duró bastantes años. Y acá viene, ¿por qué la democracia de Atenas cae? Y yo digo, la caída de la democracia en Atenas todavía no hace ruido a nosotros, a los que aspiramos o lo que sea de la democracia. Ocurre que esa caída de la democracia tiene dos versiones distintas. Una de Platón, la otra de Castoriadis y algún otro. Platón decía que la democracia en Atenas cayó, no fue una cuestión de hechos que ocurrieron, sino de derecho. Esta caída, dice Platón, en un diálogo que se llama El Político, estaba en el orden de las cosas. Ya estaba así, no podían no caerse. ¿Por qué dice Platón? Porque la democracia está gobernada por la masa, por los ignorantes. Un pensamiento que sigue vivo hasta nosotros. Todos somos hijos de Platón en ese punto, ¿no? Cae por esa masa y porque un punto muy importante es qué pasa con la ley. Él decía, ninguna ley da cuenta de todos los casos a los cuales la ley se refiere. Por lo tanto hay que interpretarla, lo cual es cierto. ¿Y quién puede interpretar la ley? Los únicos que pueden interpretar una ley son o un filósofo o un hombre real, ¿no? Entonces, esta posición lo llevó, según Castoriadis, a tener un odio infinito, no es esa la palabra, pero no me acuerdo, a la democracia. De ahí arranca todo un pensamiento político del planeta, por lo menos en el planeta occidental, ¿no? Que tiene que ver cómo son pensadas las cosas de la sociedad, a la manera de Platón. El populismo ya lo había inventado Platón antes que lo inventáramos en Sudamérica o en otros lados, ¿no? Esta idea de la masa ignorante. Bueno, la democracia no tiene que ver con la episteme, decían los griegos esto. Tiene que ver con la doxa, no con la episteme, que es la ciencia. Y la doxa, que es la opinión, de eso consiste la democracia, ¿no? Ese es el pensamiento político que hay que volver, no sé si la palabra es volver, pero pensar para poder dar ese paso que hay entre el pensamiento y la reflexión. Luego, voy a volver sobre el pensamiento político. ¿Y el pensamiento clínico? ¿De dónde sale? Primero, tengo que decir que, algo de eso ya dije, que de pronto en la humanidad apareció una figura, yo diría inesperada, que se llama Freud, y que voy a decir una de las primeras cosas que yo leí de Freud. Los sueños tienen sentido. Y eso causó un escándalo y se puso en marcha Freud, instituyó Freud una nueva práctica, instituyó una nueva figura, la del analista, ¿no? Y abrió todo un campo que es una de las genialidades y que eso va a responder en parte a la jornada de hoy. Pensamiento clínico, entonces. ¿Cómo me surge a mí una cuestión que me hizo reparar un poco más en el pensamiento clínico, porque no es un invento mío? André Green es un psicoanalista francés, como ustedes saben, que tiene una serie de trabajos que no podemos alcanzar a verlos hoy. Pero acá es donde le quiero contar un caso clínico. Hace unos años, en Noruega, un joven, porque era un joven, se levantó una mañana y recogió, estaba en una granja cerca de Oslo, una serie de bombas que él mismo había fabricado con bastante inteligencia. Se subió a una camioneta, se fue a Oslo, puso una de estas bombas en la sede del Partido Laborista
y alcanzó a matar 7 o 8 personas, no muchas diríamos, irónicamente. Pero lo más importante vino después porque cruzó a una isla enfrente de Oslo, donde había una convención de la juventud laborista noruega. Con esa bomba mató 89. Es decir, con parte de una bomba y parte lo fue fusilando, ahora que me acuerdo, ¿no? Así, ¿no? Entró un salón y mató a los que mató. Obviamente nunca huyó ni nada, fue preso y demás, y con un abogado, que me parece que él solicitó eso, sí, un abogado famoso. Entonces, el abogado, obviamente, ¿cuál era el núcleo fundamental de su defensa? Que era inimputable. ¿Y por qué era inimputable? ¿Cuál era la prueba de esa inimputabilidad? Que una junta de peritos lo había examinado psiquiátricamente y ya le había llegado un diagnóstico: esquizofrenia paranoide, por lo tanto, inimputable. Cuando el abogado le plantea a este asesino, digamos, él dice: no acepto, yo soy imputable, no voy a aceptar que no quede marcado para siempre, sería, con esta inimputabilidad, o con el ser inimputable. Y pido que usted pida, le dice al abogado, que yo me defienda. Y él se defiende aludiendo a los partidos nazis, que no es el único que piensa así, muy astutamente, para decir una tontería, pero el tipo encaró bien. Digamos, no soy yo solo, como podría ser de alguna manera un esquizofrénico paranoide. Acá hay tal el movimiento de Suecia, y lo fue citar. Pero el núcleo fuerte para mí fue cuando él hace una diferenciación, que para mí, ese es, bueno, lo repito, es el núcleo de la cuestión. Él dice: hay que diferenciar entre el delirio clínico y el exterminio con fines políticos. Es decir, que un exterminio con fines políticos ya se desvincula del delirio clínico y pasa a ser un hecho social. Uno podría decir, el nazismo fue un exterminio, siempre con fines políticos. Entonces, pega un salto epistemológico, como me decir en chiste, y pasa a ser un pensamiento en serio, social, criticable o no criticable, es otro tema, ya no importa, ¿no? Ya no entra en el campo de la locura, ¿no? Entonces, esto es una verdad universal. En cualquier país del mundo, dejo de lado los países más extraños, que siempre hay, no sé. Estas son dos aguas que quedan separadas. Una cosa es un ser imputable y otra cosa es un ser inimputable. Yo entiendo que hay inimputabilidades que no se discuten, ciertos autismos, ciertos Down, supongo que sí, no quiero hablar con ese tema. Sin duda que clínicamente hay alguien que hace algo y que no podemos responsabilizar, pero no es el caso. Este caso es de una enorme lucidez por parte del autor de esta masacre, porque había que fabricar esas bombas, había que saber dónde ponerla, había que calcular el tiempo, había que hacer todas unas cosas que la humanidad, todo eso lo llamó a actuar con razón, utilizando la razón, y a eso lo llamó racionalismo. Pero ese racionalismo al servicio de la locura, y eso hay que poder pensarlo. Entonces a mí se me ocurrió, y yo lo digo así, se me ocurrió una equivocación. A mí me parece que habría que poder pensar, reflexionar si acaso hay locuras que los actos de esa locura son imputables, que no se los puede declarar. Por más que sea cierto el diagnóstico de esquizofrenia paranoide, porque seguramente este muchacho debía haber nacido debajo de la cama y abriendo el placar, ¿no? Pero esa locura no lo vuelve inimputable, porque el punto fuerte acá, entre otros, es la conciencia humana es muy frágil en sí misma y para pensarla. Y debe ser posible, digo yo, que una persona al mismo tiempo esté loco, pero que sea imputable. Para eso hay que repensar el pensamiento clínico y repensar el pensamiento político, que es el que influye sobre la justicia, o sea, sobre la creación de leyes y la creación de conceptos, ¿no? Porque decir locura, ¿no?,
y actos delictivos, no combina. Si está loco, no es imputable. Mató a 100. O estos norteamericanos, por ejemplo, lo que es más frecuente es que van a entrar a un supermercado, a un cine y matan 10, 15, 20. No saben a quién matan, como no sabía este noruego. Él no sabía el nombre de esos chicos. ¿Es un detalle? No, no es un detalle. Una cosa es que yo tenga conciencia manifiesta o tengo una conciencia dormida, relativa, no sé cómo llamarlo, de este asesino, que no se puede decir que él no sabía lo que estaba haciendo. ¿No? Bueno, eso a mí me dejó pensando qué sé yo, de distintas maneras, ¿no? Bueno, este caso además me hizo acordar de otro caso clínico, muy clínico si se puede decir esto, que no pertenece ni a un psicoanalista, ni a un psiquiatra, ni argentino, ni a amigos, ni conocidos, sino es un caso médico. Y ocurrió en Francia, en el centro de Francia, un zapatero había perdido la visión desde los 10 meses, a partir de los 10 meses de su vida ya no vio más. Era un zapatero, lo que se conocía antiguamente como rementón, los que arreglaban zapatos, y era un tipo feliz, según parece, según dicen. Estaba casado, amaba a su mujer, tenía hijos, tenía muy bien con los hijos y tenía un humor excelente. Esta definición es la que me resultó más clara. Pero él quería ver. Por lo tanto, viajaba regularmente a París a que la vieran oftalmólogos y demás, que le dijeran, que le avisaran cuando esa operación, que ya le habían mencionado que estaba en vías de ponerse a prueba. Hasta un día que le dicen, ya está, se puede operar. Y se opera. Perdonen que lo diga un poco rápido, pero bueno. Se opera, ve, y pasa 2 o 3 semanas, no me acuerdo muy bien, de euforia, en el sentido pleno de la palabra, con su mujer, que acababa de conocer, diríamos, sus hijos y demás, pero más o menos rápidamente empezó a estar un poco raro. Y el carácter, sobre todo el carácter, empezó a agrietarse, dice, en el propio informe médico, porque le empezaban a pasar cosas, no pudo aprender a leer, no pudo, la transferencia entre lo que él sabía leer desde el punto del sistema Braille y demás, no pudo transferirlo, y no pudo escribir, no pudo leer. Perdió prácticamente su oficio de zapatero, ¿no? Y ya cambió absolutamente, de la euforia nos pasó a la depresión, y a lo que los psiquiatras llaman depresión mayor, al punto que se sentó en un sillón de espaldas a su familia, después de, no recuerdo si ponerle 2 meses, y de espaldas a la sociedad y a la realidad, frente a un espejo, y se quedó ahí hasta que se murió. Entonces, se planteó una discusión en ese momento en Francia de si eso era una mala praxis o no era una mala praxis, inevitable discusión, porque a fin de cuentas hay una operación médica, resultado de la cual él, a ver, ¿cómo decirlo? Él podía mirar, aunque no podía ver. En cambio, a partir de la operación ocurrió algo absolutamente inesperado, porque por eso creo que no es mala praxis, que él, al poder ver, no pudo mirar. Al poder ver y no pudo mirar, la vida se le vino encima, ¿no? Lo aplastó. Podríamos decir psicoanalíticamente, la pulsión de vida lo aplastó, ¿no? Porque la vida, tantas veces cantada, elogiada, remanidamente, estereotipadamente, si no estuviera mediada por la pulsión de muerte, nos aplastaría como lo aplastó a él. ¿Qué le pasó a este zapatero, a este francés? Él tenía un mundo. Una vez que lo operaron se quedó sin mundo, ¿no? Ya no le gustaban más las mujeres, le agarró odio a todo y se melancolizó, ¿no? Esto, insisto, no es una mala praxis, evidentemente, porque ¿quién podría imaginar, y acá está lo fuerte, que una persona que es ciega va a terminar con su vida si ve? No puede imaginarlo nadie. Ese no poder imaginarlo nadie
es un problema, esto lo digo casi de paso, es un problema del ser humano que, si bien muchas veces imagina de todo, no puede imaginar cierto orden que tienen las cosas. Como por ejemplo, que si vos haces el bien por alguien, ese bien le va a hacer bien, y es imposible pensar que si yo te hago el bien, yo te voy a hacer mal. Bueno, es una distorsión de la voluntad humana. Freud, en el malestar de la cultura, casi seguro que era el malestar, a las pocas páginas tiene una cita de Goethe al pie de página que se llama. Y Goethe dice esto: nada más insoportable que una sucesión de días hermosos. Yo cuando lo leí dije, qué hijo de puta ¿no? Hay que tener un talento especial para poder captar esto, y esto fue lo que le pasó, diciéndolo muy rápidamente y atrevidamente, lo que le pasó a este zapatero, ¿no? De pronto, una sucesión, la euforia inicial no se puede soportar. Sin la mediación de la pulsión de muerte no podríamos vivir, ¿no? De hecho, creo que sucede bastante frecuentemente, ¿viste? La gente cuando de pronto tiene una sucesión de días hermosos, sea por lo que sea, y suena el celular, digo, para poner un ejemplo, uno dice, chao, acá viene la mala noticia. Es como si el ser humano no, el sujeto, que esto es lo que no entiende buena parte de la sociedad, clamara por algo que frene ese sol radiante y espectacular que es insoportable. Bueno, para esto, el psicoanálisis le abrió una ventana y una puerta al mundo para poder pensar la locura en sentido estricto, porque los humanos somos locos. Castoriadis, mi amigo, tiene este trabajo de citas, toma definiciones del hombre y dice, hay una definición clásica atribuida a Aristóteles, que nadie sabe si es así, que dice, ¿qué es el hombre? El hombre es un animal racional. Lo hemos escuchado millones de veces. Pero hay alguien que Castoriadis dice en algunas partes que fue Nietzsche, en otras partes que fue Hegel, y yo tampoco puedo descubrir quién mierda de los dos lo dijo. Dice, no, el hombre es el animal enfermo. Y eso se aproxima mucho más a la cuestión. Y Castoriadis dice, hay que decir más. El hombre es un animal loco, radicalmente inapto para la vida. Bien, esta versión de la locura que está en todo, es algo que de alguna manera se sospecha. Yo me acuerdo de un cuento, ¿no? Y lo voy a contar, a los alumnos se lo he contado. Hay un psiquiátrico que está lleno de gente, de locos, ¿no? Pero hay muchos que tienen que internar y no hay lugar. Entonces mandan una comisión de notables, psicoanalistas, psiquiatras, psicólogos, demás, y empiezan a entrevistar gente. Uno que estaba en una planta diciendo que era el pájaro de la noche y así, ¿viste? Todo. Y mientras tanto había alguien que iba con un hilo. ¿No? ¿Lo conoces? ¿No lo conocen? Digo, bueno, y nada, y un cepillo de dientes en el extremo. Bueno, ¿a qué le vamos a preguntar a este? Pero quedó el último. Le dice, bueno, ¿quién es el presidente de la República Argentina? Alberto Fernández. Ah, bien. ¿Y quién es la vicepresidenta? Cristina Kirchner de aquí. ¿Y el gobernador de Santa Fe? ¿Quién descubrió? Bueno, hacen preguntas así de supuesta cultura general. Bueno, le dicen, ahora hacemos la pregunta fundamental. ¿Qué se lleva el hilo ese? Un cepillo de dientes. Bueno, por fin le firman los papeles, los sellan. Él se va, cruza el umbral, o sea, así lo jodimos, Lulú. Hermoso cuento de salón se lo suele llamar a esto, donde conviven perfectamente la racionalidad y la locura. Y este es el tema que me interesa subrayar, porque es lo que va a unir en algún punto el pensamiento político con el pensamiento clínico. Bien. El libro de Castoriadis, donde está parte de lo que yo estoy hablando, se llama Lo que hace a Grecia. Castoriadis se ha caracterizado en algunos momentos de su vida. Ustedes saben que es alguien que vino del marxismo y
y se pasó, entre comillas, al psicoanálisis, muy crítico del marxismo, ya tempranamente, diría, en función del tiempo histórico, porque su libro fundamental, que es La institución imaginaria de la sociedad, se publicó en París en 1975. Todavía acá había, y en otro lugar había movimientos políticos, bueno, como las guerrillas, etcétera, no vamos a entrar en el tema, ¿no? Entonces Castoriadis titula a este libro, que son las recomendaciones, él no, porque eso está salido después de la muerte de él, por la gente que ha trabajado con él, como Lo que hace a Grecia, un título raro, ¿no? De la misma manera que el último libro publicado de él en vida se llama Hecho y por hacer. Pero él en un prólogo explica por qué el libro se llama Hecho y por hacer. Y él dice que las damas burguesas francesas, el día que viene la mucama a limpiar la casa, o las mucamas, sale. Se va a tomar el café, el té, lo que sea. Y cuando vuelve, esto lo digo yo, no lo dice él, hace así. Y si hace así, aparece tierra. Entonces la mucama dice, todo está hecho y por hacer. De ahí saca el título. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el ser humano es un proyecto siempre hecho y por hacer. Y eso es novedoso. Aunque no sea la única persona que piensa en este punto, digo, en Castoriadis, porque eso es lo que te da pruebas o méritos para pensar que una persona puede cambiar. Es más, es imposible que no cambie. De ahí que sea para mal es otro tema, pero esta es la idea fuerte, un proyecto. Y justamente este es el tema de un pensamiento clínico como el del psicoanálisis, que sí entiende esto, se junta con el pensamiento político. Porque lo que Castoriadis dice, esto lo dice sí él, en ese texto que se llama El político de Platón, que el fracaso de la democracia, que es justamente por los excesos de la democracia, por la ibris, que era el verbo fuerte que usaban los griegos, por la desmesura de la democracia, y nosotros podemos dar ejemplos de esto a cada rato en nuestro país y en otro, ¿no? Es por lo cual Atenas cae. Pero el fracaso de la democracia es justamente el fundamento de la democracia. Que todo no está hecho por hacer. Entre nosotros los argentinos existe una expresión que es elogiar a alguien que dice, este ya está hecho. Entonces, si yo escucho eso, yo digo, pobre tipo, ¿no? Ya está muerto antes de tiempo. ¿Le quedan tantos años de vida o tantos años de muerte? ¿No? Precisamente de esto estaban preocupados estos griegos de estos 300 años de Homero a Heráclito, antes de Platón y de Aristóteles, en despertar. Ya hay una cosa que ellos, una palabra que usaban, es que la filosofía consiste en despertar la conciencia dormida. La enorme fragilidad de la conciencia humana, y es contradictorio decir que algo enorme que sea frágil, pero por ahí van los tantos, ¿no? Ahora, muchos analistas, muchos profesores de filosofía, textos filosóficos, elogian la invención de los griegos, de la democracia, de la filosofía, de la política. Todos han leído un libro contemporáneo de Castoriadis, y no sé si eran amigos, pero sí estuvieron en varios grupos juntos, que es el libro de Bernard, ¿no? Donde él dice que la democracia, la política y la democracia son hijos de la ciudad. Y es verdad, ¿no? Creo que tiene que ver con un pensamiento urbano, y no voy a inventar una categoría que no existe, con un pensamiento agrícola sí que existe, ¿no? Son hijos de la ciudad. Pero digo, no alcanza con esto. Quien vio esto fue Castoriadis, vio que había en este invento de los griegos, había una luminosidad, se me ocurre decirlo así, especial. Y la pregunta de esta es, ¿qué es lo que hace que Grecia sea Grecia? Podemos citar autores, también Platón y Aristóteles, que somos hijos de una manera de Platón y Aristóteles. Podemos decir muchos son los que hacen que Grecia sea Grecia. Pero si razonamos de esa manera, vamos a tener que decir que los coroneles que hicieron el golpe del 60 y pico también hacen a Grecia
y dieron un golpe de Estado que terminó con una democracia, y eran griegos, ¿no? Y eran hijos más bien de Platón que de Heráclito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que Grecia sea Grecia? Entonces, lo que hace que Grecia sea Grecia, esto es Castoriadis, ¿no? Es que, a ver, que estos griegos entendieron que la filosofía, que el pensamiento reflexivo, que la democracia está atenta y atenta, en otro sentido de la palabra, con la idea de plenitud. La plenitud que tanto sueña el ser humano, y hay una especie de, no sé si es una metáfora, supongo que sí, o una parábola, dice que tiene un hombre tirado en la arena, sintiendo como que le entran el sol y por los poros de esos poros le entra la felicidad, digamos, la felicidad la pongo en otra palabra, ¿no? Simplemente viendo cómo avanza esa rueda de la vida, ¿no? Esa plenitud tan soñada por los humanos, que siempre quieren estar llenos, que algo estuvo bueno pero no me llena, esta mujer o este hombre no me llenan, ¿no? Esa plenitud tan remanida, ¿no? Esa es lo que estos griegos se dan cuenta que la vida es lo contrario. No es ni la plenitud, ni es la armonía, ni es el equilibrio, ni es nada de todo eso. Lo que hace que Grecia sea Grecia es porque se dieron cuenta que el hombre estaba siempre frente al abismo. Y acá abismo aparece como el concepto esencial. ¿Qué corno es el abismo? Entonces, van a decir que el abismo es la inconsistencia del ser. No el ser de la filosofía, no el ser trascendental. No. El ser concreto metido en una sociedad, ¿no? Y si no vive en sociedad, no puede vivir, y si vive en sociedad, vive más o menos mal, independientemente de las circunstancias de cada cual. Entonces, ese punto del abismo, esto lo digo yo, no lo dice Castoriadis, tranquilamente puede tener que ver con nuestra falta de instinto. Lo que hace al psicoanálisis, usando esta expresión para el psicoanálisis, lo que hace al psicoanálisis, entre otras cosas, y en el comienzo, no es solo que los sueños tienen sentido, sino el que el ser humano, y casi toda la obra de Freud, no habla en ningún punto distinto, salvo 3 o 4 menciones que hace para otras cosas, y va a usar el concepto tan clave de Triep que todos conocemos. De la misma manera que la democracia de Atenas cae por la desmesura, etcétera, etcétera, es tanto como decir que la democracia ateniense cae por síntomas propios, si queremos usar esa palabra, por errores propios, porque implica un riesgo inevitable la democracia, y es el riesgo del fracaso del cual habla Platón, y que al mismo tiempo es la esencia, porque siempre va a haber un proyecto que la va a poder superar, ¿no? De la misma manera pasa con el ser humano, y ellos dicen, no hay mayor riesgo para sí mismo en el ser humano que ese sí mismo. El mayor problema que uno tiene en la vida es uno, ¿no? Bien. Volviendo al psicoanálisis, pienso que el psicoanálisis va incluso bastante mucho más allá de despertar las torpezas, porque no es una filosofía, ni quiere serlo, ni debe serlo, ni nada, todo eso. Pero el psicoanálisis permite llegar a la condición humana, ¿no? Que solo el arte permite, y ciertos tramos de la ciencia o de la filosofía, y nada más, ¿no? En este punto siempre me acuerdo de un crítico literario que se llama Harold Bloom, el crítico literario con más chapa en el mundo. Y un día una editorial famosa, que no me acuerdo cuál es, le encargó un canon, ¿no?
¿Qué es un canon? Sabemos, bueno, una cosa arreglada como pasa en la música y demás. Un canon de los novelistas o los creadores literarios más importantes del mundo que había que salvar porque el planeta desaparecía. Que hicieron un listado. Entonces creo que hizo el primer listado de 250, les pareció mucho, lo rebajó a 100, 150, bueno, hasta que llegó a 50. Ahí la editorial aceptó. Y entre los 50, ¿quién está? Freud. ¿No? Entonces, seguramente esto a Freud le hubiera molestado muchísimo, que lo compararan con un literato, imagínate, la mente positivista de Freud, que no era la única mente que tenía, pero también la tenía, se hubiera indignado. Sin embargo, creo que es una genialidad de este crítico, ¿no? Que dice que en Shakespeare está la invención de lo humano. Fantástico, efectivamente, ¿no? Solo que yo diría que no está únicamente en Shakespeare. Bien podríamos decir que también, como dice Fuentes, Carlos Fuentes, está también en el Quijote, en Cervantes. También está en estos griegos, ¿no? Y también está en el psicoanálisis, ¿no? Que permite ir más allá de la conciencia, algo que para el ser humano es tan difícil. Quiero redondear también con mi amigo Castoriadis, pero con lo siguiente, con Sófocles y con Esquilo. Ustedes saben que si hay una pregunta de siempre dentro del humano, es ¿qué es el hombre? Y esa pregunta va respondiendo a cosas y demás. Esquilo hace una respuesta que según Castoriadis es una antropogenia, ¿no? No, un antropomorfismo, no me sabe bien la palabra. Es decir, para Esquilo el hombre tiene un origen divino, ¿no? Y lo compara y lo realiza a través del mito de Prometeo que ustedes conocen, etc. Entonces, hay un momento en que el coro, ¿no? Prometeo le cuenta al coro que ha metido a los humanos para hacerlos humanos la muerte. Le ha inculcado, le ha sacado la no previsión de la muerte. Así es exactamente como dice. Entonces el coro le responde, ¿y qué remedio le has dado a semejante enfermedad? Y el coro le dice, el Prometeo le dice, le he imbuido esperanzas ciegas. Eso me gustó mucho. Sobre esperanzas ciegas se puede decir que eso es la religión, se puede decir otra cosa, pero está dicho así, esperanzas ciegas. Yo diría también el inconsciente, qué sé yo. Se pueden decir muchas cosas. Por eso es una respuesta notable, ¿no? Porque lo único que puede, esto lo dice Castoriadis, pero yo lo digo mejor, lo único que puede hacer que un ser humano soporte vivir con la espada de Damocles de la muerte son esperanzas ciegas. En ese punto, aunque no lo hace así Castoriadis, yo lo engancho con Sófocles, el Sófocles de Antígona. No voy a hablar de toda la tragedia de Antígona, el que no la leyó que la lea, porque es más que interesante. Pero hay un momento que Creonte, el que era novio de Antígona, le dice a su padre, que no me acuerdo cómo se llamaba, permítanmelo, y no me acuerdo, después del suicidio de Antígona y demás, le dice lo siguiente: se puede tener razón y al mismo tiempo estar equivocado. Ese pensamiento es un pensamiento que sería extremadamente útil en la política o en el terreno de lo político, del pensamiento político que hace política, que instituye cosas, y tremendamente útil en el pensamiento clínico. Es verdad, uno puede tener razón y al mismo tiempo estar equivocado. Voy a cerrar con otra cosa que me acordé. Hay un reportaje a Freud, de los pocos que hay, yo conozco solamente uno, bastante extenso y muy, muy interesante, donde Freud hace un esfuerzo por ser optimista y la verdad no le sale. Pero la primera pregunta que le hacen, creo que es la primera, si él piensa que hay vida, si a él le interesa que haya vida después de la muerte. La pregunta está buena porque se la hace personalmente, digamos, ¿no? Lo centra en él.
Y Freud dice, de ninguna manera, estoy harto del egocentrismo del mundo. Bueno, nos vemos.